Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para iniciar la actividad de hoy. Se llama Las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas, el área personal social. Vas a organizar en tu cuadernito semana 28, día 4, el título de la actividad, Las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas. Nuestra meta: explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. Para ello vas a ver qué criterios vamos a tener en cuenta y tenemos que lograr el día de hoy a través de nuestras autoevaluaciones, ¿verdad? El primero es lograr explicar por qué es importante cuidar una planta en casa. También vamos a lograr explicar qué acción practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. También explicar cómo los problemas ambientales nos afectan. Y por último, proponer en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. Como ya conocemos qué criterios vamos a tener en cuenta para evaluar nuestros aprendizajes, vas a leer con atención las siguientes situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. Tenemos el caso de André. Él está pensando: han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. ¿Qué está pasando en el caso de André? No ha llovido, ¿verdad? Y sin lluvia, sin agua, ¿esas papitas podrán crecer? No, y lo más probable es que pierda todo lo que él ha sembrado. ¿Qué nos dice Liana? Tanta lluvia, en su caso, en su comunidad hay bastante lluvia, ayudará a ese insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. En el caso de Liana, que vive en otra comunidad, se ha dado cuenta de que si siguen aumentando estas lluvias, va a haber un insecto que va a malograr el algodón, ¿verdad? Y en el caso de Isidro, el año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado, seguro por culpa de los que cortan los árboles. En los tres casos, que son de diferentes comunidades, nos damos cuenta que está surgiendo un problema, ¿verdad? Ellos están habituados a plantar estos elementos en su comunidad, pero ahora ha cambiado. ¿Qué habrá cambiado? El clima. Muy bien. A partir de la lectura que hemos tenido, vas a dialogar con un familiar o con los familiares que están en casa. Pueden ayudarse en las siguientes preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿En qué región crecerán las castañas? ¿En qué región crecerán el algodón? ¿En qué región crecerán las papas? Y van a comentar ustedes dónde creen, ¿listo?, que crecen y cómo lo saben. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitarán la misma cantidad de agua? ¿Y por qué? Estamos dialogando, ¿verdad?, con los familiares que están en casa. ¿Qué les preocupa a Eliana y a André? A Eliana, por ejemplo, le preocupa que si sigue lloviendo va a aparecer ese mosquito picudo que va a manchar el algodón. Y a André le preocupa que si no llueve, ¿qué va a pasar? Las papitas no van a poder crecer. ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? Porque está recordándose del año pasado. ¿Tú has notado cambios en el clima? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Arequipa sabía llover para los
fines de diciembre, enero, febrero, pero ahora se está adelantando las lluvias. Este es un cambio que se está notando, ¿verdad? ¿Y por qué será? Algunos dicen por la contaminación, ¿por qué más? Por la deforestación. Muy bien, porque hay un cambio ¿en qué? En el clima. Excelente. ¿Sabías que, es una curiosidad, la distancia que separa a la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años? Esto se conoce como el efecto invernadero. ¿Qué nos quiere decir hasta aquí? Que el Sol calentaba nuestro planeta Tierra y permitía que sea un ambiente cálido, ¿verdad? Ni mucho calor, ni mucho frío. Era templadito. A ese efecto, ¿cómo se le llama? Invernadero. Desde hace unos años, ese efecto aumentó a causa de la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta y cambios en el clima de cada lugar. ¿Te das cuenta? Porque ha aumentado este efecto invernadero, ha ocasionado que nuestro planeta Tierra se caliente más. ¿Y qué pasa cuando se calienta? Van a suceder los cambios de clima, ¿verdad? En algunas comunidades están acostumbrados a que las lluvias lleguen en ciertas temporadas. Ahora se están adelantando o de repente se están retrasando. Este es un cambio climático. Recordemos un poco. Vas a revisar la actividad del día 1, las plantas de qué viven, parte 2, ¿te acuerdas? Habíamos hablado del proceso de cómo las plantas producen sus propios alimentos. ¿Cómo se llamaba? La fotosíntesis, ¿verdad? Y también que las hojitas absorbían el dióxido de carbono, que eran los gases tóxicos, y lo volvían en oxígeno puro. Y esto ocasionaba que nuestro planeta esté apto para la vida. Luego de leer, recordar esta actividad, en tu cuadernito o en una hoja de reuso vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? ¿De qué manera? Muy bien, absorbiendo el dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno puro. ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Tú qué crees? ¿Será importante que tengas aunque sea una plantita en tu casita? Y me explicas por qué. ¿Listo? Vamos a averiguar más. ¿Y qué hacemos para averiguar más? Vamos a leer el texto La contaminación del ambiente y vas a considerar lo siguiente para realizar tu lectura. Primero, vamos a buscar un lugar cómodo o tranquilo. Y si encontramos alguna palabra o expresión que no entendamos, ¿qué podemos hacer? Volver a leer la palabra y también las que están antes o después para relacionarlas entre sí. También podemos consultar a algún familiar que esté en casa o yo te puedo ayudar o guiar en esas dudas. ¿Listo? Comencemos. La ficha se llama La contaminación del ambiente. También es importante que tomes apuntes de los datos más importantes o que tú consideres que son relevantes en este texto. ¿Listo? El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Esto se nota en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, vientos huracanados, enfermedades, etc., que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando, también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. ¿Hasta aquí qué podemos decir? Que hay un cambio de temperatura, ¿verdad? Y esto ocasiona el cambio del clima.
clima en nuestro planeta. También ocasiona que algunas temporadas o se adelanten o se retrasen. ¿Y esto debido a qué? A las actividades que las personas a veces realizamos sin tener en cuenta las medidas necesarias para evitar la contaminación. Por ejemplo, aquí puedes observar qué acciones realizan las personas y hace que nuestro planeta cada día se contamine un poquito más. Esta es una figura donde muestra cuáles son en el Perú las fuentes de emisión de gases perjudiciales para el ambiente. A ver, míralo, obsérvalo. Son muchas actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, pero a la vez estamos contribuyendo a la contaminación del ambiente. ¿De qué manera entonces nosotros contaminamos el ambiente? Hoy día, a través de esta imagen, vas a conocer cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. Y esto vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Acompáñame. Por ejemplo, la extracción del petróleo. También la tala de árboles, la minería, las fábricas, la construcción, los fertilizantes, el transporte, el uso de estiércol, la quema de plantas, cuando se construyen viviendas o comercios, los botaderos, los desagües, todas esas actividades que se realizan en forma excesiva producen que nuestro planeta vaya aumentando en su temperatura. Entonces vamos a analizar qué tipos de contaminación hay. 1. La contaminación del aire. Se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. La contaminación del suelo se da a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, el uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales y el uso de estiércol, entre otros. Y la contaminación del agua se da a causa de mezclar aguas residuales como desagües, fluidos industriales, así como derrames de petróleo, entre otros. ¿Cuántos tipos de contaminación hemos visto? 3, ¿verdad? La contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plásticos, el mal hábito de producir basura, entre otros, contribuyen también a contaminar el medio ambiente. ¿Y qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios del clima? ¿Podemos hacer algo? ¿Tú qué piensas? Claro que podemos hacer algo para evitar esa contaminación. Podemos conocer el ambiente, ¿verdad? Podemos conservar el agua, cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen. Reparar el inodoro si desperdicia agua. Entonces, estas acciones las podemos hacer para frenar también los cambios del clima. Sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales. Las alimenticias podrían ser de repente, ¿no? Orégano, apio, habitas, cosas que sí se produzcan en nuestra casita. Las ornamentales son aquellas que adornan, le dan belleza a nuestro hogar, y las medicinales como la hierbabuena, podemos sembrar romero, entre otras, ¿verdad? También realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles, aplicar las 3 R's, que siempre lo hacíamos cuando íbamos a la institución con los residuos sólidos, ¿verdad? Reducir, reusar y reciclar. En este caso todo lo que sea plástico, chapitas, botellas, las bolsas de plástico. Apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no se usen.
Aunque no lo creas, cuando está conectado a un aparato electrónico sigue consumiendo energía, lo que ocasiona la contaminación y también el cambio climático. Si el cargador terminó de utilizarlo mamá, papá, se tiene que desconectar. Tú tienes que hacerles recordar, ¿listo? Usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra el combustible y se alivia en algo la contaminación. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia nos hemos podido dar cuenta que el ambiente está un poco más tranquilo, porque ya no salíamos a la calle, no se usaba transporte público y podríamos decir que hemos contribuido a mejorar nuestro clima, nuestro ambiente. Para esto se ha propuesto ESBI. ¿Y qué es ESBI? Es una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ESBI significa espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Como puedes ver en la imagen, esa es una institución, ¿verdad? Y se ha creado ese proyecto ESBI, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas y crear hábitos. Puedes observar que por ahí hay un banco de semillas, significa que todos llevan sus semillitas, que los arbolitos tienen carteles, que hay diferentes tipos de espacios, ¿verdad? También hay una parte donde hay el compost. ¿Conoces el compost? ¿Alguna vez lo has hecho en la institución? Es cuando nosotros guardamos ahí los desechos orgánicos para tratarlos y así sacar un abono que no sea contaminante para nuestro medio ambiente. Crear un ESBI es colaborar con el planeta porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Mira, para crear un ESBI en la casita vas a tener los siguientes principios. ¿Para qué me ayuda el ESBI, el espacio de vida? Para beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves. ¿Qué más? Beneficia a las personas, por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas. Beneficiar a nosotras y nosotros mismos, por ejemplo, sembrar alimentos o flores. Como puedes observar aquí, hay un espacio para la naturaleza, para otras personas, lo que yo quiero compartir, y para mí, lo que a mí me guste. Todo esto ha sido adaptado al Ministerio de Educación, lo hemos sacado de ahí, ¿listo? Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. ¿Podemos crear espacios de vida en nuestra casa? ¡Claro! Estos pasos te van a ayudar. Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad. El balcón, el patio, el campo, el bosque, la montañita, la playa, el huerto, el jardín donde se pueda criar diferentes plantas. Lo primero que vas a hacer es buscar un espacio en tu casita. 2. Vas a dibujar cómo nos gustaría que sea ese espacio. ¿Qué plantas sembraríamos? ¿Qué animales criaríamos? ¿Cuáles serían útiles para mí? ¿Cuáles para mi familia? ¿Cuáles para la naturaleza? ¿Cómo lo decoraríamos? Estamos planificando, ¿listo? Y elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza. O el nombre que tú desees y sea muy creativo. 4. Buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Por ejemplo, en las plantas ornamentales hay plantitas que son de luz, plantitas de semiluz y de sombra, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar información que queremos plantar. 5. Acordamos responsabilidades en casa. Quienes siembran, quienes riegan, quienes consiguen el abono. Todos tenemos que ser partícipes. 6. Utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. 7. Colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas. Tras haber leído el texto y ver los consejos, vas a responder las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso.
¿Qué tipos de contaminación se producen en el ambiente? Eran tres, ¿verdad? Tres tipos de contaminación: al aire, al agua y al suelo. Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Explica por qué. ¿Qué acción tú practicarías? Yo, por ejemplo, practico en mi casa la recolección de las botellitas. Reciclo botellas para volverlos maceteros. Es una acción que se practica para poder frenar un poquito el cambio del clima. ¿Sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, la quema y tala de los bosques, la eliminación de aguas servidas en los ríos, la eliminación de la basura, la producción de la electricidad, entre otros, son problemas ambientales. Que si las personas no tomamos conciencia para poder disminuir estos problemas, pues vamos a generar más contaminación. A seguir aprendiendo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia la siguiente tabla, escribe un problema ambiental que se presenta en tu casa y en tu comunidad. Luego explica cómo estos problemas se afectan a las plantas y a las demás personas. ¿Qué vas a elegir? Un problema ambiental que se presenta en tu casa o en tu comunidad. ¿Listo? Ya tenemos aquí nuestra tablita. Entonces vamos a analizar el problema ambiental. En este caso hemos elegido el uso del aerosol. ¿Cómo afecta este problema en mi casa? Puede generar alergias, ¿verdad? ¿Y cómo afecta el uso del aerosol en mi comunidad? A medida que se va incrementando su uso, se va generando la contaminación del aire. ¿Cómo se produce en mi casa ese problema ambiental? Porque mi familia de repente utiliza muchos ambientadores, muchos desinfectantes, entre otros que ocasionan el daño al medio ambiente. ¿Y cómo se produce en mi comunidad? Porque la mayoría de las personas, al ver la facilidad de los ambientadores, de los desinfectantes en spray, lo consumen mayormente, ¿verdad? ¿A quiénes afecta en mi casa? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a las personas que vivan ahí. ¿Y a quiénes afectan en mi comunidad? A mis vecinos, a mis amigos, entre otros que puedas anotar. ¿Cómo les afecta? En mi casa podría ser a sus vías respiratorias, ¿verdad? Y en mi comunidad, ¿cómo les afecta? A su visión, a las vías respiratorias también. Cuando yo voy contaminando el aire, se va rompiendo la capa de ozono y esto genera que los rayos del sol entren más fuerte y van a generar enfermedades como el cáncer. Entonces también está afectando este uso del aerosol. Si tú eliges otro problema ambiental, respondes estas preguntas en función al problema ambiental que hayas elegido. Muy bien, ahora que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu casa y comunidad, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un SB? ¿Cómo podrías convertir? Lo vas a dibujar. Por ejemplo, en mi casita yo podría convertir este espacio en maceteros, pero tú de repente tienes un espacio más grande. ¿Y cómo lo podrías convertir en un SB? Podría ser en maceteros, de repente puedes plantar por zonas, entre otras. Eso tú tienes que dibujar. ¿Cómo piensas que sería tu espacio de vida en tu casita? ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? ¿Qué acciones se pueden realizar? Vas a escribir tu propuesta y puedes ayudarte del siguiente ejemplo. Vas a hacer un cuadrito, vas a poner en mi casa y en mi comunidad las acciones que tú vas a realizar para cuidar y conservar las plantas. En mi casa, una acción sería regar las plantas de los maceteros por las mañanas. Y en mi comunidad, no tirar basura en los parques y jardines. Y así completarás las propuestas y las acciones que van a hacer junto con tu familia para poder cumplirlas. ¿Sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima?
Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas, defendemos la vida. Ahora te vas a reunir con tu familia y vas a dialogar sobre lo que has aprendido y les vas a comentar tu propuesta para cuidar y conservar las plantas en tu casa y comunidad. También muéstrales tu dibujo del ESBI, del espacio de vida que estás pensando realizar en tu casita. Escucha sus opiniones con atención. Vas a escribir un compromiso que acuerden para cuidar las plantas y lo puedes pegar en un lugar visible de tu casa. ¿A qué se comprometen? Algo importante que todos puedan realizar. Muy bien, ahora tienes un compromiso familiar para conservar las plantas de tu casa. Reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Lograste superarlos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aspectos debes mejorar de acuerdo a lo que hemos trabajado el día de hoy? ¿Listo? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso y reflexiona y completa el cuadro con tus respuestas. Nuestros criterios de autoevaluación, ¿verdad? Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa. ¿Sí? Muy bien, has conversado con tus familiares, les has explicado los casos que hemos analizado y también has conversado sobre el dibujo que has hecho, ¿verdad? Expliqué qué acción practicaría para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. De repente me olvidé, no lo logré, no les he logrado explicar qué acciones podemos realizar. Entonces anotas qué necesitarías mejorar. Expliqué cómo los problemas ambientales nos afectan. Has hablado con ellos sobre el problema ambiental que has elegido y de acuerdo a eso has dialogado también y cómo afecta eso a nuestro medio ambiente. Espero que sí. ¿Propusiste en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa? ¿Has propuesto una acción que todos podamos cumplir? Espero que sí. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Recuerda, lee muy bien las preguntas, escoge muy bien el problema ambiental para que puedas analizarlo junto con tu familia. El día de hoy tienes que explicarles a ellos mediante un diálogo, porque has dibujado ese proyecto ESBI, por qué estás pensando hacerlo en maceteros, en un lugar de tu casa. Conversa con los familiares que tienes a tu lado, ¿listo? Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.